hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a dar comienzo a este programa que se llama No eres tú, soy yo. Saludar a toda la gente de Chile y también a toda Latinoamérica que nos están viendo en Paraguay, en Perú, Argentina, Ecuador. Así que un beso muy grande también para todos ustedes. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Jim, muy buenas noches, a saludar a toda la gente en sus casas también. Y hoy un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la práctica del yoga, que es el equilibrio entre la mente y el cuerpo, por supuesto, que combina posturas físicas, la respiración controlada y la meditación o la relajación. Te quiero contar que en estos tiempos donde estar al aire libre o los espacios abiertos se complica un poco, bueno, a través de redes sociales y ciertas aplicaciones puedes encontrar herramientas y muchas alternativas para practicar el yoga. Fíjate que la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el yoga es una disciplina que tiene beneficios en el bienestar tanto mental como físico. Creo que viene como anillo al dedo en los momentos en los cuales estamos viviendo. Señoras y señores, pónganse cómodos, hagan sus posturas, porque de esta manera arranca el No eres tú, soy yo. Bienvenidos. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Muy bien, ya la vemos en pantalla. Hoy nos va a acompañar la especialista, la voy a presentar como corresponde. Ya la vemos ahí sonriente a Olguita Madariaga. Ella es periodista, instructora de yoga y también directora de la escuela de yoga Atman Yali. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Olguita? Un gusto saludarte. Bien, súper bien, muy contenta de estar con ustedes. Muy agradecida por la invitación. Aprovecho yo también de saludarte, Olga, y obviamente dar comienzo a esta entrevista que va a ser una herramienta muy útil para mucha gente que está viviendo el confinamiento. Se dice que el yoga es mente, es cuerpo y alma, una combinación bastante interesante. Muchas personas comienzan a realizar esta disciplina para complementar algunos tratamientos, o bien también reemplazar y guardar relaciones en mejorar el estado mental, el equilibrio emocional y la estabilidad. Pero ¿qué dice la ciencia sobre los beneficios del yoga en cuanto al manejo, por ejemplo, del estrés o la ansiedad, que son sentimientos o estados que se hacen presentes con mucha más frecuencia en relación a un confinamiento? Sí, mira, la ciencia dice bastante al respecto y intuitivamente las personas, o tal vez porque ya como que está en el ambiente, está en el aire, esa como verdad ya establecida de que el yoga es una herramienta para manejar el estrés y la depresión. La gente llega fundamentalmente por esas razones a las escuelas de yoga, yo diría. Mira. Porque está así, llega porque está con problemas a veces de insomnio, con mucho estrés, con depresión. ¿Se cortó? ¿Se cortó? Ahora yo te escucho bien. Ah, ya. Yo te escucho bien. Llega por muchas razones diversas a la práctica. Y a poco andar se da cuenta de cómo la práctica de asana, que es como el aspecto más externo, el que a uno le es más familiar, que son estas posturas a veces un poco de mucha movilidad, un poco gimnásticas incluso, tienen un efecto impresionante sobre el cuerpo, sobre la mente, sobre las emociones, como decías tú, Mario. Hay hartos estudios al respecto en universidades de Estados Unidos, se han hecho varios estudios que comprueban esto, que la práctica de asanas mejora la capacidad cognitiva de las personas, mejora la memoria, la concentración. Se han hecho estudios, por ejemplo, en cuidadores de personas que tienen Alzheimer y cómo a través no de la práctica de asana, sino que de otro aspecto que también está a veces incluido, a veces no, que es el canto, el kirtan, el canto de ciertos mantras, cómo eso también va teniendo un efecto a nivel del sistema inmune, ¿ya?
cómo se van produciendo ciertas hormonas que te benefician y otras que son estresantes, se disminuye su producción. Entonces, bueno, de eso la verdad es que la ciencia dice harto. Hay pruebas de que la práctica de ciertas posturas y de ciertas secuencias te aquieta, por ejemplo, el pulso, te regula la presión arterial, en fin, hay muchísimos efectos fisiológicos que se han medido y también efectos a nivel mental que se han estudiado. O sea que tienen muchísimos beneficios. Pero sí, claro, cuéntanos porque hay diferentes tipos de yoga y a medida que uno va avanzando hay distintos también niveles. ¿Algún tipo de yoga que recomiendas para quienes decidamos partir o también algún tipo de yoga que recomiendes porque por lo que nos estás diciendo, tiene muchos factores que benefician diferentes tipos de cosas? Quizás hay yogas específicos para determinadas personas, quizás gente que tenga alguna enfermedad autoinmune, como lo estabas comentando recién, que este tipo de yoga tiene beneficios para eso. Sí, mira, el yoga, yo creo que el yoga finalmente es uno. Yoga, de hecho, el término yoga, de ahí deriva la palabra yugo, es unión. Ahora, el yoga que a nosotros ha llegado a Occidente no tiene mucho que ver con el yoga milenario, con el yoga que existió, que se practicaba hace 1000 años, 2000, 3000, 4000 años. Porque ¿cuál es la diferencia, Olguita? Porque antes la práctica de las asanas, que es este aspecto como corporal del yoga, no era tan exacerbado, era una herramienta más dentro de otras, ¿ya? Entonces, si bien el yoga es uno, hay distintas como escuelas y distintos maestros que han ido desarrollando a veces un aspecto como podría ser, por ejemplo, y tú lo vas a entender, por ejemplo, el kirtan, el canto de mantra sagrado es un aspecto del yoga, y otras escuelas que es en el yoga que yo me he introducido más, que es el yoga Iyengar, donde se pone mucho énfasis en la práctica de las asanas, de las posturas del yoga, se van dando como énfasis diferente. Por ejemplo, Gandhi era un gran yogi, pero él no practicaba posturas de yoga. Él practicaba un principio del yoga que es la no violencia. Y hay muchas imágenes de Gandhi tejiendo en una rueca, y el tejido en una rueca era una manera para él de entrar en un estado meditativo, pero también era, siendo un yogi, una manera de rebelarse contra el estado, contra el imperio británico y decirle a la gente, así como yo tejo mi tela para hacerme mi traje, ustedes también, pueblo, rebélense contra el imperio, vuelvan a la sencillez, dejan sus trajes y no se esclavicen a este imperio. ¿Te fijas? Y él era un yogi también. Wow. Entonces, esto es muy amplio. Lo que en Occidente nos ha llegado es la práctica de asanas, que a veces puede ser súper corporal y una actividad de gimnasio, que yo no lo critico, me parece que está bien, pero sin duda el yoga no es una actividad de gimnasio, ¿ya? A veces se toma este aspecto corporal del yoga y se lo practica como una gimnasia. Yo no creo que sea malo, ¿ya? Pero si tú a esa práctica, que puede ser muy corporal, le das un sentido y te propones ciertas cualidades y lograr un estado de la mente en eso que estás haciendo, que puede ser muy corporal y que está bien porque el cuerpo es nuestra herramienta, los beneficios pueden ser muchos, muchísimos. A propósito, Olguita, de los beneficios, te quiero hacer una pregunta. ¿Es hoy, de acuerdo a lo que estamos pasando, el momento que estamos viviendo universalmente, un buen momento para comenzar con la actividad del yoga o retomarla? Si es así, ¿por qué? Quiero que motivemos a la gente. Yo considero que puede ser una herramienta excelente en montones de aspectos para tanto estabilizarse físicamente, que lo recomiendan para subir las defensas, mentalmente, pero me gustaría que hicieras tú la invitación, que le hablaras a toda esa gente que en este momento está viendo el programa y que a lo mejor lo necesitaría y sería espectacular recibirlo. Sí, yo creo que puede ser una gran herramienta, porque si hay algo de que el yoga te permite,
y te promueve es que tú te conectes con el momento presente y que vivas el momento presente. Entonces uno a veces logra un estado de concentración tan grande que el tiempo parece que se diluye, verdaderamente que se diluye. Y entonces conectas con las emociones que estás sintiendo en el momento y logras que esta otra herramienta que es nuestra mente, que no es nuestra esencia, pero que es una herramienta de conocimiento del mundo, no sea un enemigo en nuestra vida, sino que sea un aliado en nuestra vida, ¿ya? Eso de silenciar la mente es difícil lograrlo porque la mente está activa siempre, ¿ya? Pero si hacemos de la mente un aliado y cultivamos en ella cosas que no sean beneficiosas y sacamos de ella lo que no es beneficioso, entonces se transforma en un aliado en nuestra existencia. Y yo creo que sin duda este es un buen momento para iniciarse en una práctica. Ojalá encontrar un buen guía dentro de las opciones que hay, que son muchas, alguien que tenga una preparación, porque este aspecto corporal del yoga, que yo les decía, podía ser a veces muy gimnástico, conlleva sus riesgos, ¿ya? Entonces, ¿en qué sentido? Que a veces las posturas son, a ver, si nunca te moviste mucho, el yoga viene de la India, las asanas vienen de allá, en la India tienen un calor tremendo, usualmente no ahora, eran muy delgados, bajitos, pequeños, en un ambiente de selva, ¿ya? Entonces, claro, si estás acá en Santiago con frío, nunca te moviste mucho, nunca te has sentado en el suelo, siempre estás sentado en una silla, intentar hacer el loto, no sé, por decirte una postura conocida, puede ser súper peligroso, ¿ya? Te puedes romper las rodillas. Claro, entonces, son características físicas diferentes y que están acostumbrados quizás a estas posturas. No sé, si yo que jamás he hecho nada con mi cuerpo, de repente digo ya voy a tomar clases de yoga como algo, como tú dices, que últimamente se lo está tomando como parte de un ejercicio, no va a ser simple. Uno tiene que tener los cuidados necesarios para poder realizarlo en su justa medida, bien guiada por un buen profesor. No es meterse de lleno a esta práctica porque no es tan simple. Yo creo, claro, dices tú. Yo creo que te puedes introducir en la práctica, pero suavemente, y dejando que el cuerpo te hable, que te diga, no intentar ponerte en un paro de cabeza la primera clase, ¿te fijas? Claro. Ir de a poco, ir conectándote, moviendo las articulaciones, conectándote con la respiración. Olguita, ¿cuánto tiempo y se necesita mucho espacio para hacer yoga? Porque recordemos que hoy día el confinamiento también, una de las problemáticas que presenta es que Santiago, por nombrar alguna ciudad, muchas otras, han crecido para arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viviendo en edificios, en departamentos. Por ende, menos acceso a espacios abiertos. El yoga necesita de mucho espacio, necesita, en este caso, de un poco de lo que estábamos hablando, ¿cuánto tiempo para partir a lo mejor? En verdad no se necesita mucho espacio. Es bien conocido el uso de los yoga mat, de estas como esterillas de yoga, que tienen su aspecto bueno y su aspecto malo también, porque a uno lo sitúan como una cuadrícula y como que uno se estructura mucho con eso. No creo que sea muy bueno, pero bueno, es una referencia de espacio en el cual tú puedes desarrollar asanas, posturas de yoga. Y eso mide 2 metros por 60 centímetros, 1,80 metros por 60 centímetros. Es más o menos el espacio que necesitas. Mucha gente, yo miércoles hice una clase en línea y practicaba entre el espacio que tiene la cama y el espacio que tiene el closet, ¿ya? O el espacio que hay entre 2 camas, o sea, más o menos eso. Ese es el espacio que uno necesita. Más o menos, claro, para poder extenderte por completo, desde los pies a la cabeza, tener todo el espacio como para abrir los brazos. Perfecto. Sí. Recordarle a la gente que estamos conversando con Olguita Madariaga. Ella es instructora de yoga y también directora de la escuela de yoga Atmanjali. Hablemos un poquito no solamente de las posturas, hablemos también del tema de la meditación, porque el yoga justamente invita a esta calma, invita a la meditación, que es muy beneficiosa, pero para ciertas personas también abstraerse de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en estos momentos que son tiempos tan complicados. ¿Cuál es el trabajo que uno puede llegar a realizar para lograr estos beneficios en cuanto a la meditación? Sí, mira,
lo interesante de lo que hablábamos de la práctica de las posturas de yoga es que las posturas de yoga pueden ser en sí mismas una instancia meditativa. Ese es el propósito final que tiene la práctica de asana, ¿ya? Más allá de que pueda brindarte ciertos aspectos estéticos, a veces te puede tonificar, por decirte, te puede dar flexibilidad, te puede dar mayor rango de movilidad articular, y todos los otros aspectos que veíamos que son conducentes, digamos, son buenos. Dentro de la misma postura, una vez que tú dominas una asana, tú puedes desarrollar un estado meditativo. Y te lo explico de otra manera, a ver si se entiende. Por ejemplo, todos escribimos, ¿ya? Todos usamos la escritura para comunicarnos, para hacer notas, para comunicar, ¿ya? Sí. Pero yo estoy hace un par de meses ya haciendo caligrafía. Y la caligrafía no tiene ese sentido. La caligrafía puede transformarse en una instancia meditativa. Y tú te vas dando cuenta que al hacer caligrafía, ciertas letras complejas, incluso en un momento dejas de respirar, porque no puede, o suspendes la respiración o la prolongas y tu respiración se modifica, ¿ya? Hablábamos con Mario un poquito antes en la introducción. Por ejemplo, tú puedes tomar una aguja, un hilo y coser un botón, ¿ya? O coser una basta de un pantalón. Pero en Japón, hace miles de años, existe una tradición de bordado que se desarrollaba en zonas muy pobres de Japón cuando entraba el invierno y la gente se tenía que encuarentenar, por decirlo. Y entonces remendaba su ropa, como no había mucha ropa, no había algodón, remendaban la ropa y empezaron a desarrollar un patrón de bordado que se llama la costura sashiko, y también eso introduce un estado meditativo, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué haces tú con la práctica de asana? Tú puedes transformar la práctica de asana, puedes hacer de ella algo muy corporal, o puedes hacer con tu asana una interpretación, ¿cómo decirlo? Puedes hacer que tu cuerpo se transforme en ciertas cosas, por ejemplo. De hecho, las posturas de yoga representan elementos de la naturaleza, representan sabios de la tradición india, deidades. Entonces, en ese representar con tu cuerpo, tú vas también adquiriendo cualidades de lo que estás representando. Entonces, cuando tú, una persona que está deprimida, y tú lo ves porque va a llegar con los hombros encogidos, con el pecho cerrado, tú le dices, ok, ahora vamos a hacer una montaña. Párate como una montaña erguida, el pecho se abre, los brazos se estiran, no miras abajo, miras al frente. Esa persona cambia su actitud frente a lo que la vida le está presentando ahora. Fíjate que hace unos años atrás, en una clase en Málaga, donde está mi profesor José María Vigar, mi maestro, estábamos en una clase y llegó una chica que yo nunca había visto en la clase, y él hizo una clase muy especial, hablando mucho, habló de la vida del yoga comparándolo con la vida de Jesucristo. Fue una clase muy profunda y era una clase introductoria, pero en un momento a esta chica, que nunca había ido a clase, la hizo trabajar llevándola en muchas extensiones. Ella estaba con un aspecto terrible, así como deprimida, mira, era una nube negra sobre su cabeza, pero la hizo ir en arcos, en extensiones, como las arañas que hacían en un colegio, sosteniéndola con una cuerda aquí en la pelvis, y la hizo ir hacia atrás y volver. Y esta persona que llegó hecha un ovillo, terminó riéndose. Y cuando la clase terminó, yo le pregunté a José María, bueno, ¿quién es esta niña? Me dijo, mira, esta niña acaba de llegar con su mamá a clase, tocaron la puerta, vieron que decía yoga y me pidieron ayuda. Porque esta chica hace una semana, y yo estaba en Málaga en ese momento, se había caído un avión y el marido de ella había muerto en ese accidente, una avioneta. Entonces pasaron por ahí, vieron que decía escuela de yoga y pidieron ayuda. Y esta chica, bueno, siguió yendo a la escuela, después se casó, tuvo una guaguita hace un tiempo, pero me impresionó cómo en esa clase mi profesor tomó una persona que estaba destrozada y en la clase, en la hora de la clase, hizo que esta persona saliera de ese hoyo, porque estaba dopadísima además, muy medicada, y en un momento de la clase se riera, ¿te fijas? Entonces, claro, ella hacía la postura del arquero, hacía la postura del arco
se llama Urdhva Dhanurasana. Nosotros le decimos la araña en Chile, en los colegios le dicen la araña. En yoga se llama Urdhva Dhanurasana, que es como, perdón, no es el arquero, es un arco, es como un arco. Ajá. El cuerpo asuma esa postura. Y el pecho se te abre muchísimo. Claro. Entonces tú abres esta zona que está llena de emociones contenidas y hay una transformación. Entonces, ya me volé con la pregunta que me hicieron porque hablé mucho. No, está bien. De eso se trata, que va a pasar. Lo que te quiero decir es que esa postura que, claro, yo puedo decir, voy a hacer Urdhva Dhanurasana porque me va a fortalecer los glúteos, me va a fortalecer los muslos, me va, no sé, fortalecer los brazos. Está bien, todo eso te lo va a dar. Pero mira qué te puede dar, que es muy interesante, muy profundo y puede hacer un cambio en tu existencia. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que a mí me encanta del yoga, que tú puedes partir de una cosa muy externa, y está bien, porque cada uno puede tener su motivación, pero puedes descubrir a través de la práctica, en verdad, un camino de evolución espiritual, que es el sentido último que tiene la práctica. Y transformar este aspecto, que es el más externo, el más conocido en Occidente sobre todo, que hemos tomado este aspecto del yoga, y lo hemos hecho también un business, ¿te fijas? Se ha transformado mucho en eso también, pero pese a todo eso, transformar todo esto que implica la práctica, realmente a veces en un salvavidas. Entonces, si tú me preguntas en este minuto de nuestra existencia en Chile, yo digo, wow, puede ser un gran aliado, porque yo pienso ahora, no solamente lo que estamos viviendo ahora, es lo que va a venir después. Yo me imagino la cantidad de diabéticos que van a terminar después de esta pandemia. Va a ser tremenda, la gente se está alimentando solo de carbohidratos. Las cajas de alimentos que entrega el gobierno son puros carbohidratos. Yo tengo una hija con diabetes tipo 1, que es la diabetes que se produce porque el páncreas muere por razones desconocidas. Pero hay otra diabetes, que es la diabetes tipo 2, que se genera por el exceso de carbohidratos. ¿Ya? Azúcar, por ejemplo, claro. Y no solamente azúcar, sino que el pan, los vegetales, tú puedes ser... En la India hay 7 millones de diabéticos, ¿ya? Wow. ¿Ya? Y es porque... ¿Y por qué tanto porcentaje de la población? Porque come muchos carbohidratos, poca carne, mucho carbohidrato, y esas son las consecuencias. Y eso es lo que yo creo que se va a producir acá en Chile. Ajá. Entonces, ahora, Olguita, me gustaría también hacerle un poco una invitación y integrar a los niños. ¿Se puede? ¿A partir de qué edad se puede integrar a los niños a esta actividad hoy día tan importante también? Digo, a propósito de alimentarse, el incorporarlos a la cocina, el poder tener actividades en familia. ¿Un niño puede hacer yoga y a partir de qué edad? Mira, los niños pequeños yo diría que más bien juegan. No es que no pueden hacer la misma actividad que puede hacer un adulto, ni siquiera por tiempo, porque un niño puede estar en una clase de 30 minutos y las clases para adultos pueden durar 1 hora, hora y media. Pero yo creo que los niños tú los puedes integrar en una cosa mucho más lúdica, más breve, no estresarlos tampoco, no decirle, yoga, porque te hace bien y qué sé yo. Pero yo pienso que sí, uno de a poquito puede ir integrándolos en la práctica. Ahora, indudablemente los niños, yo diría que después de los 10 años, 9 años, es más factible. Es una buena edad. Claro, más chiquititos les cuesta, se aburren, les cuesta mucho estar quietecitos, ellos quieren saltar y moverse, y la práctica también puede hacer así. O sea, tú puedes hacer algo súper dinámico, muy dinámico, y va a estar fantástico. De hecho, en las escuelas usualmente uno va trabajando por semana. En este método que hago yo, que es el Yoga Iyengar, trabajamos así. Entonces vamos trabajando posturas de pie, que son posturas que te conectan con el presente, donde estás enraizando tus pies, extendiéndote hacia el cielo, abriendo los brazos. Es como decir, la vía no me va a tirar hacia abajo. Tienen un poco esa fuerza las posturas de pie. Después hay todas las extensiones, que son estas que te energizan mucho. Luego hay posturas que son de flexiones hacia adelante, que son mucho más aquietantes del sistema nervioso. Puedes hacer, y las prácticas pueden incluir todo lo que yo te estoy diciendo de una manera muy dinámica,
o de una manera no tan dinámica, mucho más pasiva, mucho más aquietante. Entonces los niños se pueden integrar en prácticas dinámicas que no les aburran. Claro. Los niños son como monitos y saltan de una rama al otro, quieren estar todo el día moviéndose. Son impactantes. Es verdad. Yo tengo una chiquitita que estoy cruzando los dedos para que no se parezca, porque ella es un terremoto. Pero si se aparece no hay ningún problema. Olguita, queremos agradecerte el haber compartido con nosotros durante esta noche, esta velada, y poder contarnos un poquito más acerca del yoga. Te agradecemos, te mandamos un beso muy grande a la distancia. Yo les agradezco mucho la invitación, ha sido un gusto conocerles. Igualmente. Muy cortito, Olguita, invitar a la gente a donde, si quiere integrarse, donde lo puede hacer contigo, por ejemplo, a través de alguna aplicación, a través de tu página web. ¿Cómo puede integrarse? Que es súper importante también, si alguien se motivó viendo el programa. Sí, lógico. Mira, yo tengo, va a ser más fácil entrar por este nombre que te voy a decir, que es yogaahora.cl, que es un programa que diseñamos para ir, digamos, en este sistema de clases en línea. ¿Ya? Mi escuela se llama Tamanjali, pero es más fácil que la gente entre por yogaahora.cl. Y de todas maneras, si me piden que recomiende a alguien también, yo recomendaría absolutamente a la María José Prieto, que ella siempre está subiendo clases gratuitas 2-3 veces por semana a través de su Instagram. Es una excelente profe también, yo la súper recomiendo a ella. Maravilloso, te agradecemos por haber estado con nosotros el día de hoy. Muy buenos datos, y también a la gente a motivarse. Aquí en el yoga puede encontrar a lo mejor una llave para poder resolver tantos problemas que se nos están presentando por estos días. Olguita, Jime, darle las buenas noches, ¿sí? Y para ti. Gracias. Un besito gigante. Nos despedimos hasta un próximo capítulo. Esto fue No eres tú, soy yo. Buenas noches. Gracias. Adiós. No eres tú, soy yo.